Hola niñas, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver ahorita la fisiología del dolor. Entonces, ¿cómo definimos dolor? El dolor es una experiencia sensorial, no es placentera y también muy importante, aparte de ser una experiencia física, es una experiencia emocional asociada a un posible daño o un daño establecido, daño tisular. Eso es dolor, o sea, el dolor es subjetivo, depende de persona a persona, que es muy diferente al concepto de nocicepción. La nocicepción es el proceso neuronal de codificación y procesamiento de estímulos nocivos. El dolor normalmente es normal, perdón, es normal, es protector y eso lo llamamos dolor agudo, que la intención del dolor agudo es protegerme, pero también ayudarme a prevenir futuras lesiones. Pero se vuelve patológico cuando ese dolor persiste luego de la lesión original. La lesión original ya se me resolvió, pero sigo con dolor. Eso es un dolor patológico. O cuando hay daños en las vías nociceptivas. Y se dice que dolor patológico es más de 3 meses. ¿Cómo clasificamos el dolor? Tenemos 4 clasificaciones. Primero tenemos la nociceptiva, que es mediado por receptores sensoriales que son periféricos. Ejemplo de esto, alguna lesión en la piel. Luego tenemos el de tipo inflamatorio, que es mediado por un daño tisular. Por ejemplo, la artritis. Luego tenemos el dolor neuropático, que nos habla de un daño en el tejido nervioso. Luego tenemos el dolor nociplástico, que es muy interesante, porque nos habla de cuando sentimos dolor, pero no hay alguna evidencia de tener algún daño. Entonces, decimos que tenemos una nocicepción alterada. ¿Cómo es este proceso del dolor? Tenemos 3 fases: la traducción, la transmisión y la percepción. La traducción, hablamos de que ya tuvimos como la interacción, o sea, tuvimos un daño, ya hizo interacción con nociceptor, luego el nociceptor va a transformar eso que pasó en una señal eléctrica o térmica o mecánica, según pues el daño que haya sido, y lo va a transformar en un potencial de acción que va a viajar al sistema nervioso central. Entonces, traducción es literalmente traducir a señal eléctrica, a señal eléctrica, térmica, mecánica. Luego tenemos la transmisión, que va a ser ese viaje que va a tener esa señal que yo hice. Entonces va a ser el potencial de acción que va a viajar por diferentes vías que vamos a ver ahorita al sistema nervioso central. Y la percepción es cuando ya llega al sistema nervioso central y ya nos vamos a ser conscientes del dolor porque pues ya llegó al órgano que es el cerebro y va a aparecer la sensación de dolor. Entonces, pues esto tiene unos pasos. El primer paso, pues como lo había dicho, es la interacción con los nociceptores. Los nociceptores son terminaciones de células nerviosas libres y siempre vienen de un ganglio. Normalmente son ganglios de la raíz dorsal o si es de la carita del trigémino. ¿Y qué me va a activar esos nociceptores? Estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Tenemos 2 tipos: cutáneos, que son pues en la piel, son más sensibles a estímulos nociceptivos, y los profundos están en músculos, huesos, articulaciones, que son más sensibles, pero más que todo para la inflamación. Luego tenemos un término muy importante que es la sensibilización. ¿Qué es la sensibilización? Es que normalmente nuestros receptores, o sea, nuestros nociceptores tienen un umbral alto. O sea, si yo, digamos, paso la manito por una mesa, no sé, pues no me va a doler, ¿no? Pero si, digamos, o sea, se me dio una lesión o estoy cursando con una inflamación, este umbral de dolor va a bajar mucho.
¿Por qué? Porque se me liberaron varios mediadores químicos, por ejemplo las prostaglandinas que me van a bajar el umbral de activación y esto quiere decir que voy a necesitar un estímulo mucho más débil para producirme dolor. Por ejemplo, el simple roce me va a doler. Entonces, la sensibilización me habla de la modificación de umbral que va a ser, o sea, se me va a reducir el umbral más bajito para que se me active, para que me duele y también va a haber una amplitud de magnitud de respuesta, o sea, va a haber una respuesta exagerada. El proceso de sensibilización es completamente normal, siempre pasa y es protector, pero si persiste nos habla de dolor crónico y pues nos va a dar como nos va a hacer sentir, digamos, hiperalgesia, que es más dolor de lo habitual, o alodinia, que son dolor con estímulos que normalmente no me van a doler. Listo. Ahora vamos a hablar pues de las fibras, ¿no? Tenemos dos tipos de fibras para esto. Tenemos las A delta y las C. Las A delta, más que todo, son las del dolor agudo, son las que nos transmiten frío, que eso ya lo habíamos hablado en anestésicos locales. Son los del dolor punzante, las del dolor que podemos decir específicamente dónde está. Y se le dice que son mecanorreceptores de alto umbral y se dividen en dos, en tipo 1 y tipo 2. Las tipo 1 más que todo son mecánicas porque tienen un alto umbral para el calor y un bajito para los mecánicos. O sea, con un estímulo mecánico, pues ya lo voy a activar y me va a producir dolor. En cambio, pues para el calor voy a tener un alto umbral y pues voy a necesitar más de 50 grados centígrados para activarlos. Entonces, esto es más que todo de mecánico y se me va a activar con estiramientos, cortes y pellizcos. Y se dice que es la primera sensación del dolor. Es de las primeras en activarse, pues me va a provocar dolor agudo, punzante y localizado. Luego tenemos las de tipo 2, que al contrario de las tipo 1, van a ser más que todo para calor. Tienen un umbral bajito para calor y alto para estímulo mecánico. Para temperatura, para activarlas necesitaremos menos de 45 grados centígrados para activarlas. Y son las primeras en activarse en dolor térmico. Entonces, tipo 1, las primeras en activarse en dolor mecánico. Y tipo 2, más que todo, dolor térmico. Esas son las A delta. Luego tenemos las Cs, que son las del dolor lento, las del dolor visceral, el dolor difuso, ese que no podemos localizar, el dolor lento prolongado. Las de tipo C se caracterizan porque son de conducción lenta y son amielínicas. O sea, literalmente todas son mielínicas, excepto las C, que son amielínicas y responden a varios estímulos. Se dicen que son los más antiguos, como las fibras más antiguas, y pues han servido para la supervivencia y procreación. Y tenemos pues tres tipos. Tenemos las de alto umbral, las de bajo umbral y las intraarticulares. Las de alto umbral, pues básicamente son las que me van a responder a estímulos mecánicos, químicos y térmicos. Pero pues como son de alto umbral, van a ser estímulos muy intensos y son las responsables del dolor que les decía, lento, difuso y prolongado. Luego tenemos las tipo de bajo umbral o las táctiles, que estas no me van a provocar dolor, sino que son las relacionadas con sensaciones no nociceptivas relacionadas con el placer, por ejemplo, las caricias y el tacto. Y luego tenemos las intraarticulares, que estas son diferentes porque no me van a responder como estímulo, digamos una cortada, una quemada, nada de eso. Me van a responder a estímulos inflamatorios, como por ejemplo daños tisulares o inflamación. El ejemplo de esto, la artritis. No hay cortadas, no hay punzadas, no hay nada de eso, pero sí hay inflamación, daño tisular y pues me va a provocar dolor. Entonces, alto umbral, pues las de dolor, básicamente, bajo umbral, no dolor, intraarticulares, más que todo inflamación y daño tisular. Y aquí, pues, el doctor nos puso como una imagen de las diferencias entre las A delta y las C. Entonces, las A delta son mielínicas, las C no son mielínicas.
como el campo receptivo de las A delta pues va a ser chiquito. ¿Por qué? Porque nos va a permitir como ubicar bien dónde me está doliendo, sin la puntica del dedo, dónde me está doliendo. En cambio en la C el campo como de recepción es alto, por ejemplo, no sé, como un dolor así abdominal, yo digo que es tipo C, porque tiene un campo grande y no puedo localizar bien. Distribución, las A delta en la piel, en los músculos, en las articulaciones, y en la C, en las tipo C, como en la mayor de todas, en todos los tejidos, mejor dicho. ¿Cómo vas a sentir el dolor? Entonces, la delta, yo decía, vamos a poder localizarlo bien, es tipo punzada y es rapidito. Y las tipo de C, perdón, nos va a hablar de un dolor difuso, quemante, ¿dónde las vamos a encontrar? Eso es súper importante. Las A delta las vamos a encontrar en las láminas de Rexet tipo 1 y tipo 5. Y las C en la lámina 1 y la lámina 2. Y la lámina 2 la llamamos la sustancia gelatinosa. ¿A qué responden? Entonces las tipo A delta son lo que decíamos mecánico y temperatura más que todo. Y la C, química. Química, mecánica, como de calor. Pero química pues nos habla de prostaglandinas, histaminas, citoquinas. ¿Cómo? Bueno, y muy importante, o sea, los nociceptores, como lo hemos dicho, son los responsables como de hacer la traducción. Entonces, pues, Ríos puso unas diapositivas que yo no entendí, entonces me tocó pedirle ayuda a chat para que me explicara. Entonces, los nociceptores, pues ya habíamos hablado, hay C y A delta, normalito. La C, también, aparte de la clasificación que hemos dicho según el umbral, tenemos según como lo que liberan. Entonces hay peptinérgicas y las no peptinérgicas. Las peptinérgicas pues liberan péptidos XD, liberan sustancia P, liberan, perdón, factor de crecimiento nervioso. O sea, liberan sustancia P, sí, sustancia P literal. Y las no peptidérgicas liberan otras transmisiones, otros neurotransmisores, qué pena. Y la diferencia entre esas dos es de que las peptinérgicas son más que todo para inflamación neurogénica y las no peptidérgicas nos habla del dolor visceral o crónico. Entonces el mecanismo de transducción pues depende de qué estímulo le di. Y pues aquí yo siento que lo más importante es simplemente aprenderse el receptor y ya. Entonces cuando hablamos de nocicepción térmica involucra canales TRP, que son Transient Receptor Potential, bueno, TRP. Entonces tenemos el TRPV1, o sea, el vaniloide, que responde al calor, al ácido o la capsaicina, que es el picante del ají. Y ya ahí participan canales de potasio. Entonces la térmica, TRP. Química, tenemos la TRPA1, que nos habla de agentes irritantes como mostaza, wasabi, humo. Y en isquemia o inflamación pues va a ser diferente, porque no actúa el TRPA, sino que actúa los canales sensibles a ácido, que son las ASIC, porque cuando hay isquemia e inflamación vamos a liberar protones y vamos a pues como activar esos canales que son los ASIC. ¿Y qué resultado va a tener? Despolarización y activación de los nociceptores. Luego tenemos la mecánica, que los canales implicados dicen TRPV2, TRPA1 y así, o sea, los que dijimos antes. Y ya, ¿y qué receptores podemos tener? Porque esos eran canales y ahora hablemos de receptores. Los canales de sodio, literalmente ya los habíamos hablado y son los que usamos en los anestésicos locales, los dependientes de sodio, los de sodio dependientes de voltaje.
Luego tenemos los canales de potasio que modulan la excitabilidad y disminuyen la excitabilidad y protegen contra el dolor crónico. Y luego tenemos los canales de calcio dependientes de voltaje que liberan glutamato, sustancia P. Y ya, y también hablan de unas corrientes. Yo no sé si voy a preguntar eso, ojalá no. Anterograda y retrograda. Anterograda es de la neurona periférica hasta la médula espinal y la retrograda es de la periférica hacia la periférica. Y ya. La anterograda libera glutamato, sustancia P, y la retrograda contribuye a la inflamación neurogénica. Entonces, resumen clínico según esto. Dolor agudo, TRPV1, que decíamos que era para los térmicos, los ASIC para los químicas, exacto, en isquemia inflamación, y NAP, que eran los de sodio, que es los de los anestésicos locales. Dolor agudo, dolor inflamatorio, acordémonos, los ASIC que se liberan protones y sensibilizan TRPA1 y TRPV1. Y dolor neuropático, alteraciones en sodio y potasio. Eso fue lo que más odié. Lo odié muchísimo. No entendí nada, no sé por qué tuve que haber puesto eso. Pero bueno, entonces, seguimos. Entonces, bueno, ya dijimos nociceptores, que es el primer paso. Segundo paso, pasar esa señal a la médula espinal. Entonces, ¿cómo va a pasar? Entonces, las aferencias nociceptivas viajan por la fibra o la delta, hasta la médula espinal. Y allí hacen sinapsis con neuronas de segundo grado, que tienen 3 clasificaciones, que es la NS, la LT y la WDR. Antes de hacer sinapsis, la fibra nociceptiva, o sea, que es la primera neurona, en algunos casos puede llegar a enviar ramificaciones hasta otros niveles de la médula espinal y subir o bajar uno o dos segmentos medulares por el fascículo dorsolateral, y esto lo llamamos tracto de Lissauer. ¿Esto para qué es? Para proteger cabeza y cuello. Entonces, cuando nuestra fibra A delta o C llega al asta dorsal, se va a encontrar con unas láminas, que son las láminas de Rexed, que es la división del asta dorsal por lugares. Entonces tenemos que aprendernos qué hace cada una. Tenemos de la 1 a la 6. Recordemos que las fibras C terminan en las láminas 1 y 2 y las A delta terminan en la 1 y la 5. Entonces, lámina de Rexed 1 va a recibir tanto las fibras A delta y la C. Aquí van a estar las neuronas NS, que ya explico qué es. Y pues lo que va a hacer esta lámina es proyectar las fibras hasta el tracto espinotalámico, que es el responsable de hacer percepción consciente del dolor. La sustancia 2, que es la sustancia gelatinosa, pues aquí llegan fibras C simplemente, pero aquí tiene algo muy importante, que van a haber interneuronas excitatorias, pero también interneuronas inhibitorias, que me va a hacer regulación y modulación del dolor, que es el gate control. El gate control es un término que se vuelve a tocar más tarde, pero es como cuando, o sea, yo tuve un golpe, ¿no? Entonces abro una puerta y luego cuando ejercemos, por ejemplo, como tocarnos así suavecito, no sé, cómo sobarnos, esto va a provocar que yo active otras fibras, que son las A beta, que son diferentes. Esto va a hacer de que activemos las interneuronas inhibitorias y se inhiban las fibras nociceptivas. Entonces, básicamente se me va a cerrar la puerta. Es el gate control. Pero entonces, básicamente, lámina 2, fibra C,
e interneuronas inhibitorias que pues me van a ayudar con la transmisión del dolor. Luego están las láminas 3 y 4, que son las fibras A beta, que son las que dije, que son las de tacto y no dolor A beta. Luego tenemos las 5 y las 6. Las 5 y las 6, aquí van a estar las neuronas WDR, aquí van a recibir aferencias de nociceptores, de los nociceptores A delta y C y fibras AB. Y esta es muy importante porque va a ejercer control descendente del cerebro, o sea, la modulación del dolor por la vía corticoespinal. Entonces, esas neuronas de segundo orden, ¿cuáles van a ser? Las NS, las LT y las WDR. Entonces, las NS son las nociceptivas específicas, básicamente son las que transmiten el dolor de manera pura. Habíamos dicho, o sea, en la imagen del libro, no sé, créanle a ustedes, a quien crean, eran en la lámina 1, pero el doctor puso láminas 2 y 3. Es transmisión de dolor normal. Luego están las de LT, que son las de bajo umbral, que no me transmiten dolor, sino estímulos como tacto ligero, presión leve, o sea, nada doloroso. Y luego están las WDR, que son las de rango dinámico amplio, que me permiten estar las dos. Entonces, la nociceptiva, A delta y C, como la no nociceptiva, que son las fibras A beta. Esas responden de manera gradual a la estimulación nociva. La intensidad de su respuesta aumenta con la estimulación repetitiva. O sea, mientras más intenso y repetido sea como la estimulación, mayor descarga eléctrica me va a provocar. Este fenómeno se va a llamar wind up, que es la facilitación central. O sea, eso de que como de que aumente de manera gradual entre más le meta el estímulo. Y es la base de la sensibilización central que habíamos hablado ya. Y ya ahí puedes recordar pues lo de las fibras C que ya había mencionado, que hay peptinérgicas y no peptinérgicas. Las peptinérgicas están en la lámina 1 y 2 y las no peptinérgicas pues están en las 2. Y ya. Luego de que ya estamos en la médula espinal, tenemos que subir hasta el cerebro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con unas vías. Entonces, hay vías para todo. La primera vía se llama el tracto neoespinotalámico, que nos habla básicamente del dolor agudo de fibras A delta. Ese tracto pues nos va a ayudar ¿para qué? Para la localización del dolor. Porque acordémonos que la C son de dolor visceral, no podemos reconocer. En cambio, las A delta, pues podemos saber perfectamente dónde nos duele. Entonces, las fibras especiales acá son las A delta, permiten ser conscientes del dolor y su localización y terminan en núcleos talámicos, que son el posterior ventrolateral del tálamo y posterior inferior del tálamo. Se dice que tiene una organización somatotrópica. Esto quiere decir que los axones están organizados de una manera, digamos que en lo más caudal. Lo más caudal va a ser más lateral, o sea, las partes del cuerpo más caudales, o sea, la pierna, el sacro y lumbar, van a estar más laterales en esa parte del tracto, o sea, del tálamo. Y lo más rostral, o sea, cuello y brazos más medial, pero eso no es importante. Ya, entonces, tracto neoespinotalámico nos habla de fibras A delta, reconocer el dolor donde queda. Y luego tenemos el tracto paleoespinotalámico, que es más que todo para el dolor visceral, o sea, para fibra C, dolor difuso. Y muy importante, tiene que ver mucho con aspectos emocionales del dolor. Y este tracto va a terminar como en varias partes. Va a terminar en la formación reticular, que nos va a dar el estado de alerta, nos va a terminar en la sustancia gris periacueductal, o sea, la modulación descendente del dolor. O sea,
cuando llega como la señal de una, como que el cerebro manda una contrarrespuesta para que no me duela tanto, que es en la sustancia gris periacueductal que me va a liberar algo que voy a explicar ahorita. También va a terminar en el tectum, que es la orientación del dolor, y reflejos, por ejemplo, quitar la mano. Luego tenemos el tálamo y la corteza somatosensorial, que en esa tablita pues nos dice como qué hace cada uno. La somatosensorial nos habla como de la intensidad, localización y la característica del dolor. También en la corteza insular y cíngulo, pues el procesamiento emocional del dolor, y la corteza prefrontal, que pues nos habla de comportamiento y planificación. O sea que sigamos yo sin querer metí la mano en fuego, pues ahora sé que si veo fuego, pues no voy a meter la mano por la corteza prefrontal. Em, y ya, y luego está el tracto arqueoespinotalámico, que es el más antiguo, y se dice que su función principal es el control autonómico del dolor. Entonces, cuando tenemos dolor, vamos a tener cambios autonómicos como el aumento de la presión arterial, la sudoración y la taquicardia ante el dolor. Aquí en esta imagen, pues hay un recorderis como que hace cada parte. Entonces, el tálamo es como un stop antes de llegar al cerebro, y ahí se va a procesar antes de llegar a la corteza cerebral. Luego está la corteza somatosensorial, que es lo que les decía, que nos va a permitir ver la intensidad, la localización y la característica del dolor. Luego está la ínsula, que es el procesamiento emocional del dolor. Tenemos la corteza prefrontal, que es lo del comportamiento. Y ya, o sea, esos fueron los que mencionaron en la clase, no sé si se quieran aprender las otras. Pues en la amígdala dice que habla de la memoria, el hipotálamo, respuesta ante el estrés, hipocampo, la memoria episódica, núcleo accumbens, la motivación. Bueno, entonces esos son como los principales tractos, entonces el neoespinotalámico, el paleoespinotalámico y el arqueespinotalámico. En cabeza y cuello pasa algo parecido, que es pues cuando nos golpeamos, no sé, la carita, el dolor va a pasar por las fibras del quinto nervio craneano, que es el trigémino, va a llegar a su respectivo ganglio, que se llama el ganglio de Gasser o el ganglio trigémino, va a llegar al núcleo espinal trigeminal, ahí va a hacer sinapsis, va a decusarse y luego va como seguir su caminito, que va a ser el tracto trigeminal hasta el tálamo. Y luego el tálamo, que recordemos que es como un stop antes, y ahí va a haber un procesamiento antes de llegar al tálamo. Y luego, pues vamos a llegar a la corteza somatosensorial, que es el lugar final. Eso pasa en la carita, básicamente todo con el trigémino. Pues, y el doc en la clase, pues puso otros tipos de dolores, por ejemplo, el dolor de faringe, dolor de oído, dolor de vísceras de cuello, que pues va a estar mediado, digamos, por el facial, que su cuerpo neuronal va a ser geniculado, ojalá no lo pregunte, el glosofaringio por el geniculo superior petroso, y el de vago, el biovago, ganglio yugular y ganglio nodus. Listo. Estos dibujitos es básicamente pues lo que explicábamos como a todo el recorrido que va a hacer para llegar hasta el cerebro. Y luego, como ya había mencionado antes, hay unos mecanismos que me van a controlar o como contrarreguladores del dolor, que son los tractos descendentes o de modulación de dolor. Que el dolor es posible como que sea más suavecito con actividades que me activen las fibras A beta, por ejemplo, sobarme, las A beta. Y eso es posible porque por la presencia de interneuronas inhibitorias.
que habíamos dicho que estaban en la lámina 2 o la sustancia gelatinosa de las láminas de Rexet. Y ya entonces la modulación de dolor pues se da gracias a unas vías y pues a las interneuronas. Entonces, ¿cómo va a pasar la cosa? La cosa va a pasar de que vamos a activar las vías de la sustancia gris periacueductal o también la del núcleo del RAFE. La sustancia gris periacueductal ubicada en el mesencéfalo, acordémonos que también es muy importante en el núcleo paleoespinotalámico, que ahí pues va a llegar al cerebro, nos va a provocar dolor, pero también cómo va a llegar a la sustancia gris periacueductal, vamos a activar de una contrarrespuesta para regularme el dolor. Este lugar va a recibir información del tálamo, hipotálamo y corteza, y este lugar va a presentar un gran número de receptores opioides, lo que va a hacer de que cuando lo activemos vamos a liberar endorfinas para mejorar el dolor. Esa es una vía, la de la sustancia gris periacueductal, y luego tenemos la vía del núcleo del RAFE, que ahí tiene sinapsis con las láminas 2 y 3, donde están las interneuronas inhibitorias. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, o sea, el núcleo del RAFE va a liberar sustancias como la serotonina. La serotonina va a activar a las interneuronas inhibitorias y esto va a hacer que liberen GABA y glicina para frenar el dolor y digamos hacerlo del gate control, que es como cerrar la puerta. Y aparte de eso, eso lo hacen las inhibitorias. Y luego también tenemos unos receptores alfa 2 adrenérgicos del asta dorsal que me va a bajar la liberación de glutamato y sustancia P y me va a hiperpolarizar la célula. A ver, algo más. Pues el tema de la sensibilización que ya habíamos hablado, eso lo puso en las diapos, que pues nos dice cómo pasa tanto periféricamente como centralmente. Periféricamente es cuando hay una lesión tisular. Las células inmunes e inmunes van a liberar ciertas sustancias como la bradykinin, la histamina y las prostaglandinas. Esto va a disminuir el umbral de activación de los nociceptores que ya habíamos hablado, que tienen ciertos canales como el TRPV1, y pues va a ser, ¿no? Hiperalgesia primaria y elodinia periférica. O sea, como tiene el umbral más bajito, va a ser más fácil activarlas, pero pues no es bueno porque me va a generar dolor. Y va a aumentar la frecuencia del disparo, que más señales dolorosas van a llegar a la médula. Eso es la periférica, que pues eso es lo que ya habíamos hablado, pero no habíamos dicho, digamos, lo de las sustancias, ¿no? Y ya, y en la central, los neurotransmisores que van a activar aquí va a ser el glutamato, la sustancia P, que van a hacer reclutamiento del NMDA, que con mucha estimulación van a quitar magnesio y va a hacer entrada de calcio. Van a activar vías de señalización como el MAPK, PKA, PKC, y va a haber potenciación de respuesta y va a haber cambios plásticos, alteración en la morfología sináptico. Esto va a provocar lo mismo. Yo odio esta parte en serio. Pero va a provocar la hiperalgesia, alodinia, y lo diferente acá sería la posible neurotoxicidad y muerte neuronal si es crónica. Odié esto. Esa parte lo odié. Pero bueno. Y pues esto no lo dijo en la clase, pero estaba en la lectura, entonces pues leámoslo. Que hablamos de la nocicepción visceral. La nocicepción visceral responde a estímulos como la distensión, el estiramiento, los espasmos musculares y la estimulación química, y no van a responder a los de la piel, digamos, que son como cortar y quemar en cirugía, sino que es espasmos musculares, química, distensión. Y ya eso pasa en la nocicepción visceral.
Luego tenemos los sitios anatómicos del dolor, atómico. Ok. Dice lesiones talámicas y post-ACV central, pues va a doler en la parte contralateral de la lesión. Ok, ya lo sabíamos, creo. Bueno, en la neuropatía, pues va a estar dado por la diabetes, neuronas posamputación, neuromas. Los neuromas post-amputación es el crecimiento aberrante de los nervios luego de la amputación y pues va a causar dolor y el dolor fantasma, que es los nervios periféricos, médula y corteza. Y ya, y pues que hay una técnica como especial que es el TMR, que es el Targeted Muscle Reinnervation, que es una técnica para modular el dolor post-amputación, reconectando los nervios residuales a los músculos. Ok. Em, bueno, y pues ya tenemos el dolor crónico que habíamos dicho que era un dolor mayor a 3 meses, más allá del proceso de curación, es un nervioso, un trastorno paranervioso, perdón, o sea, pasa en sistema nervioso central, en la parte emocional, cognitiva, y ya, y pues va a provocar ciertos cambios en la neuroimagen que dice que es aumento en la conectividad funcional entre la corteza prefrontal y el núcleo accumbens, va a bajar la sustancia gris en hipocampo y amígdala, y ya, ¿sí? Smudging del homúnculo sensitivo motor, y ya, ok. Y ya esta imagen la puso del dolor crónico. Yo pues es que no sé qué tan importante sea, pero leer por encima. ¿Cuánto tiempo llevamos? 36 minutos.